vamos a proceder a leer el comunicado. Hoy se conmemora el Día Nacional de la Libre Empresa, fundamento de la libertad económica y libre mercado que establece la Constitución de la República y los estatutos y reglamentos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP. El sector privado es el punto de encuentro de la prosperidad de todos los hondureños, generando empleos e inversión en la economía. Su principal objetivo es el desarrollo económico y social de Honduras. El 88% de la inversión nacional es generada por el sector privado y a través de sus empresas se generan 1.7 millones de empleos, por lo que su participación en la sociedad es trascendental e insustituible. La libre empresa es el único sistema democrático que garantiza la existencia de una sociedad próspera a través de la creatividad, la innovación, la tecnología, la imaginación, asumiendo riesgos y con la tenacidad en el trabajo conjunto de los empresarios y colaboradores. Este día llamamos la atención de los diferentes sectores de la sociedad acerca de nuestras preocupaciones por el precario ritmo de crecimiento de la economía y la necesidad urgente de crear las instancias de diálogo franco, serio y responsable para armonizar las políticas, los instrumentos y las acciones necesarias para recuperar la confianza en el clima de inversión, el crecimiento económico inclusivo, la generación de empleo decente y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los hondureños y hondureñas. Una mayor libertad de empresa implica un mayor desarrollo económico y social. Hoy felicitamos a todos los hondureños que con sus empresas y sus emprendimientos se convierten en el motor de desarrollo de nuestro país. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, 6 de junio, viva la libre empresa. Bien, Gabriel Molina, lo que ha dicho en relación al Día de la Libre Empresa en esta conferencia que han convocado los representantes del COEP. Hasta ahora han destacado la empresa privada como la mayor generadora de empleo con más de 1.7 millones de puestos de trabajo. ¿Por qué existimos y para qué existimos? La Constitución de la República en su artículo 331 establece que el Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación de empresas y cualesquiera otra que emanen de los principios que forman esta Constitución. Solo eso ya revela la importancia que el emprendimiento o el derecho al emprendimiento que puede tener cualquier hondureño, como lo dice en el Twitter que publicó anoche don Mateo Gibrín, el derecho a emprender. Y la Constitución garantiza estos derechos. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada es un órgano de la sociedad civil, aunque allá cuando fuimos a la elección de la Junta Nominadora del fiscal general, nos dijeron que no, ¿verdad? Que representa al sector empresarial hondureño, se fundó en 1967. Este Día de la Libre Empresa es el día en que se publicó el decreto de creación del COEP, el 6 de junio de 1967. Y desde su nacimiento hasta hoy se ha ocupado de múltiples tareas institucionales, siendo la más importante defender las doctrinas de la propiedad privada frente a otro tipo de ideologías, promulgar y promover la estabilización de la economía. Eso ha sido el fundamental y el desarrollo económico y social del país. El COEP ha librado desde el 67 muchas batallas políticas, financieras, legales para mantener con vida el espíritu empresarial y la autonomía del progreso que caracteriza a los emprendedores. Nació en 1967 como una defensoría de medianos y pequeños empresarios que se negaban a ser invisibilizados por la doctrina del desarrollo militar de aquellos tiempos.
Desde luego las dirigencias posteriores del COEP marcaron estilos y senderos, pero en esencia el COEP sigue siendo el brazo de los pequeños y de los medianos empresarios. Algunos creen que esta casa solo es de los grandes, no es cierto. Aquí hemos defendido a toda la empresa privada. Don Gabriel Mejía, visionario empresario sanpedrano, fundó y organizó y creó las doctrinas de lo que hoy es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Tuvo muchas facetas el sector privado y público y se enfrentó con firmeza a las arbitrariedades de los gobiernos militares de aquellos tiempos. Eso es un poquito de la historia de este COEP, que ya data de 56 años completos trabajando, y no estos pleitos recientes y andamos defendiendo la ley, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, la propiedad privada. Ha sido una lucha de años, de todos estos años, no es de ahora, ¿verdad? Y no es que hoy estamos en contra o a favor de alguien, no, estamos siempre defendiendo los principios. ¿Por qué? Porque como ya lo van a ver en un momento con Alejandro, representamos un factor fundamental para el desarrollo económico y social de Honduras. Gracias. Muchas gracias, Santiago Herrera. Bien, escuchamos a don Santiago Herrera, quien ha brindado ahí una breve explicación en cuanto al surgimiento del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, todo esto en el marco del Día de la Libre Empresa. Pero seguimos escuchando ahora a Alejandro Cafati. Por la presentación, Carlos. A continuación vamos a detallar qué representa el sector privado en la economía nacional, un poco para tener la noción económica y social de la importancia del sector privado en la economía en general y en nuestro país en vías de desarrollo en particular, y sobre todo tener claro a quiénes y a cuántos empresarios y empresarias representamos. Y es precisamente ahí donde queremos iniciar. ¿Qué es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada? La primera, por favor. Gracias. Primero, es importante decir que el COEP es una organización de organizaciones que representa en este momento 62 organizaciones e instituciones gremiales del sector privado. Representa a más de 345,000 micro, pequeñas y medianas empresas, aunque no quieran reconocerlos algunas personas, principalmente del ámbito institucional del gobierno. Y estas empresas, a su vez, emplean a más de 1.7 millones de hondureños, como bien lo mencionó Gabriel Molina en la lectura del comunicado. Sin embargo, nosotros desde el sector privado nos hemos comprometido a través de nuestro objetivo principal de impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país. ¿Y cómo se ve reflejado esto en términos económicos y cómo le ayuda esto al ciudadano de a pie? Primero, tener en cuenta que el sector privado hondureño representa el 85% del Producto Interno Bruto anualmente. Estamos hablando de más de 541,000 millones de lempiras que genera el sector privado en valor agregado año con año. De igual forma, y como bien lo expresa también el comunicado que fue leído hoy en este Día de la Libre Empresa, el sector privado se ha enfocado en trabajar para ser el punto de encuentro de la prosperidad de todos los hondureños. Sin el sector privado no puede existir desarrollo ni prosperidad, ni mucho menos una reducción y un combate efectivo a la desigualdad y a la pobreza. Y eso lo podemos ver reflejado en los niveles de inversión que se hace anualmente de los empresarios micro, pequeños, medianos, en la economía y en el territorio nacional. El 88% de la inversión nacional para el 2022 era o fue destinada desde el sector privado nacional. Cuando uno compara la inversión extranjera directa con la inversión extranjera nacional, se encuentra que por cada lempira de inversión extranjera directa
6.3 lempiras invierte el empresariado micro, pequeño y mediano en la economía nacional. ¿Qué queremos decir con esto? Que somos los hondureños los que seguimos confiando en poder generar un mejor y mayor país de desarrollo y bienestar en nuestra economía. Son más de 149.000 millones de lempiras en inversiones solo durante el 2022 que se generó desde el sector privado. Y evidentemente estas inversiones tienen que traducirse en empleabilidad. En ese sentido, para el 2022 el 83% de los trabajadores asalariados pertenecen al sector privado nacional, es decir, más de 1.7 millones de personas se emplean a través del sector privado, siendo el mayor y más importante empleador en este momento en el país. De igual forma, tenemos que alrededor del 75% de las personas que se aseguran o que están afiliadas al Instituto Hondureño de Seguridad Social son empleados del sector privado. Son más de 637.000 empleos que se generan, que se afilian directamente al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y a nivel de ingresos, pues el sector privado en sus diferentes empresas e industrias a través de las diferentes ramas de actividad económica genera el 67% de los ingresos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Estamos hablando de más de 9.400 millones de lempiras que son pagados anualmente por el sector privado formal al Instituto Hondureño de Seguridad Social, contribuyendo a la salud no solo de los empleados, sino de sus familiares y los hondureños. En este sentido, en temas de remuneraciones, únicamente sueldos y salarios, el sector privado para el 2022 pagó a través de esos más de 1.7 millones de personas asalariadas, más de 263.000 millones de lempiras en sueldos y salarios que contribuyen de alguna u otra forma a poder reducir los niveles de pobreza y desigualdad. Es necesario poder enfocar el esfuerzo conjunto entre el sector privado, el sector gobierno y la sociedad civil en general para crear políticas de desarrollo y prosperidad para todos los hondureños. Desde el sector privado nosotros hemos sido persistentes en el impulso de crear desarrollo económico inclusivo y sostenible en el país. Y es por eso que hacemos inversiones también a través de la responsabilidad social empresarial. Solo para el 2022, con información de nuestras organizaciones miembros, pudimos contabilizar que se invirtieron más de 736 millones de lempiras en responsabilidad social, donde el 25% de esta inversión fue destinada a inversión educativa para fortalecer la calidad de la mano de obra de los hondureños y un 75% destinada a desarrollo sostenible, a salud, a empleabilidad y desarrollo comunitario. Es el sector privado el que contribuye en conjunto con el gobierno a crear mejores y mayores condiciones de vida, ¿no? A nivel de exportación, en total Honduras durante el 2022 exportó más de 12.200 millones de dólares, donde la mitad eran fueron exportaciones de la maquila y la otra mitad de productos finales o productos generales. 69% de las inversiones del sector privado, de las exportaciones del sector privado son destinadas a América, 4% a Asia y un 24% a Europa. Pero no solo generamos contribuciones a través de la empleabilidad, sino también a través de los pagos de impuestos, particularmente para el pago de los tributos de las municipalidades. El sector privado aporta el 76% de los impuestos tributarios que se le pagan a las municipalidades anualmente. ¿Cuánto representa esto? Más de 3.700 millones de lempiras son pagadas anualmente a los impuestos municipales, con las cuales subsisten muchas de las municipalidades para hacer inversiones sociales luego en sus comunidades. En ese sentido, y ya para ir finalizando, el sector privado está comprometido con impulsar cambios significativos en la sociedad y el ámbito empresarial, pero estos cambios no los podemos hacer solos. Necesitamos del acompañamiento
de las autoridades nacionales para poder reactivar y potenciar la economía nacional, que como nos lo va a explicar muy bien el gerente de política económica, don Santiago Herrera, en este momento tenemos señales claras de ralentización económica que están debilitando también no solo la parte social de los hogares, sino también la fortaleza económica de nuestro sector privado. Gracias. Escuchamos a Alejandro Cafati dando una explicación del por qué es necesaria la existencia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Continuamos escuchando a don Santiago Herrera. Gracias. Aunque hoy para nosotros es un día de fiesta porque estamos celebrando, no podemos dejar de hacer o decir lo que siempre hacemos, estar preocupados por el desempeño económico del país e impulsar a los diferentes sectores para que trabajemos en conjunto en favor de la recuperación económica, el clima de inversión, la inversión propiamente dicha, la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de los hondureños. Algunas señales que hemos estado analizando con el equipo económico nos revelan algunas cosas. Primero, la crisis internacional todavía está allí y nosotros somos un país pequeñito, es un país abierto y siempre estamos expuestos a los shocks externos. La perspectiva del comercio mundial sigue siendo incierta en un contexto de continuas tensiones geopolíticas y preocupación por las presiones inflacionarias. Ahí están todavía y nosotros, como decimos, estamos expuestos a esos shocks. Los elevados precios de las materias primas, especialmente de la energía, los alimentos y los metales, y el endurecimiento de la política monetaria en los países con los que comerciamos, elevan las tasas de interés de los Estados Unidos, el Asia, para combatir la inflación, pero eso endurece las condiciones financieras de acceso al financiamiento y eso genera presiones sobre nosotros, generando todavía mayores preocupaciones de recesión en una economía como la de Estados Unidos. Seguimos revisando algunos indicadores y encontramos, por ejemplo, que en el índice mensual de actividad económica, en este reciente trimestre crecimos a una tasa del 2.1%. Sí crecimos, pero eso es mucho menos que el 5.7% que tuvimos en el mismo periodo del año anterior. O sea, baja el ritmo de actividad económica. El índice mensual de actividad económica es un índice de volumen, no de valores, de volumen, y eso nos revela una caída. A nivel de actividad económica, por ejemplo, la industria maquiladora cayó un 6.2%, en parte por esa recesión o esa reducción del tamaño o del ritmo que está teniendo el comercio mundial, pero en parte también por la incertidumbre que se ha generado a raíz de, por ejemplo, las discusiones recientes sobre la ley de justicia tributaria y la derogación de exoneraciones. Las nuevas inversiones se paralizaron, todos lo sabemos, y eso produce también que la maquila pierda ritmo. Y recuerde que la maquila el año pasado en su punto clave llegó a generar más de 180,000 puestos de trabajo y hoy está a menos de 170,000 puestos de trabajo. Se observó una disminución, por ejemplo, en la fabricación de productos metálicos y no metálicos, madera, papel, sustancias, productos químicos, solo evidenciando entonces que la actividad no está creciendo al ritmo que deseamos. Ahí pueden ver que aunque algunos sectores como intermediación financiera siguen creciendo, el de maquila, que creció en años anteriores de 7,9, 6,9, hoy cae a menos 6.2. Vean cómo el comercio, que creció en años anteriores a 5,7, 6,1, hoy apenas crece 1.7%. Vean el transporte, que en 2022 creció al 17.3, al 2023 cae, o sea, crece pero apenas en un 8.8%, y la agricultura recién despega, pero un insignificante 1.8%. Seguimos evidenciando ustedes que la economía se contrae,
disminuye su ritmo de crecimiento. Las ventas reales no las calculamos nosotros, las calcula el Servicio de Administración de Renta, el SAR, y las publica en su página. Y como pueden ver, al mes del marzo de 2023 las ventas totales aumentaron 0.43%. O sea, prácticamente nada. Estáticas. Igualito al mismo mes en el año 2022, hoy al mismo valor. La industria de mayor crecimiento fue la relacionada con servicios, como los servicios personales de mantenimiento, entre otros, con un crecimiento de 10.1. Sin embargo, las ventas totales de la industria manufacturera tuvieron una disminución interanual de 3.8%. Otra señal de que las ventas han perdido ritmo y que se mantienen técnicamente estancadas. Las reservas monetarias internacionales, como pueden ver, siguen cayendo dramáticamente a un nivel preocupante. Vean, por ejemplo, que el saldo de reservas internacionales netas al mes de mayo de 2023 se ubica en 8.004.7 millones de dólares, valor que resulta inferior en 460 millones de dólares al observado en mayo de 2022 y representa casi 417 millones menos que el valor observado a diciembre del 2022. O sea que en 5 meses hemos perdido prácticamente más de 400 millones de dólares en reservas, y eso significa que en vez de tener 6.4 meses de reservas para importar, para garantizar importaciones, se nos ha caído a 5.3. Deberíamos de estar arriba de 3.5 según la norma, pero cuando tenemos incertidumbre en el comercio mundial, como lo reflejamos al inicio, y cuando tenemos un contexto en el que podría haber recesión en los principales mercados mundiales, uno tiene que tener esa reserva, y esas reservas son las condiciones para mantener la posición externa del país. Y por eso nos llama la atención la caída. Siguiente. La inflación sigue siendo alta. Este mes de mayo el Banco Central plantea que tenemos una inflación de 6,58%. La teoría económica nos advierte de que cuando mantenemos inflaciones superiores al 7%, los ritmos de crecimiento de la economía se disminuyen, y es por eso que seguimos insistiendo en las preocupaciones de esta naturaleza. Y cuando vemos que la inflación en alimentos supera el 15%, eso nos preocupa más, porque eso es comida, y la comida es la que más le pega al pobre. Y eso es preocupante. Sigo. Y como ya dijimos antes, el comercio exterior se nos cayó en 6.6% en lo que va del año. Las exportaciones de la industria manufacturera se nos cayeron en 5.7%, y las importaciones de bienes se nos cayeron en 5.9%. Cuando la economía se recupera, las importaciones crecen más aceleradamente que las exportaciones. Pero lo que aquí estamos viendo es una pérdida de ritmo, y eso es justamente de lo que estamos hablando. No tenemos datos a mayo de la población afiliada al Seguro Social. Sí sabemos que en los años anteriores, a pesar de la pandemia, tuvimos ritmos de crecimiento en